Alemania y el Reino Unido hoy firman un pacto militar histórico, lo que significa que ambos países están garantizados a defenderse mutuamente en caso de un ataque y una gran guerra. De hecho, los países europeos más grandes están fortaleciendo sus lazos militares en medio de la continua agresión de Rusia y las dudas sobre la disposición de la administración de Donald Trump para participar en la resolución de los problemas de seguridad europea. Pero eso no es todo, ni de cerca es todo, porque anteriormente Francia y el Reino Unido acordaron coordinar su política sobre el uso de armas nucleares y la producción conjunta de misiles. En esencia, esto significa que Francia y Gran Bretaña son el único país de la Unión Europea, vamos a incluir también a Gran Bretaña aquí, que poseen armas nucleares, están listos para crear una especie de paraguas nuclear sobre toda Europa. Esto significa, de hecho, que los países más grandes de Europa ahora están formando una coalición militar para la guerra contra los rusos, si ellos deciden atacar a Europa. Al mismo tiempo, hoy el enloquecido secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, recordó la historia, lo cual es notable, y personalmente a Suvorov, y amenazó a Europa con una derrota militar total. Soy Alexei Pechi, hoy es 17 de julio. A continuación hablaremos de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces Alemania y el Reino Unido hoy firman un histórico acuerdo militar sin hacer mucho ruido. Después de que Francia y el Reino Unido acordaron coordinar la política de disuasión nuclear y la producción de nuevos tipos de armamento, Alemania también decidió ampliar la cooperación con Londres en el ámbito de la defensa. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, hoy en Londres firman un tratado que incluye el compromiso de prestarse ayuda militar mutua en caso de un ataque armado contra alguno de estos países. Es decir, ambos países están firmando un pacto militar para la defensa de los aliados. Si Rusia comete un acto de agresión contra uno de estos países, el otro está obligado a defenderlo. Pero, según aseguran en Berlín, el acuerdo de defensa mutua es una reacción tanto a las acciones de Rusia como a la creciente preocupación de los aliados europeos sobre el compromiso de Estados Unidos con el principio de defensa colectiva de la OTAN. Dicen que temen que Trump es inestable y que tarde o temprano podría llegar al punto de decir, si empieza una guerra en Europa, ese es su problema, nosotros no nos vamos a involucrar. Y debido a que Trump decidió no ayudar a Ucrania a vender armas de la OTAN, y que la OTAN ya está entregando esas armas a Ucrania, eso demuestra que Trump realmente quiere distanciarse de esta guerra. Y aquí hay un momento interesante. En Alemania dicen que ese pacto no es un reemplazo del principio de defensa mutua de la OTAN, es simplemente otra medida de precaución en caso de que los mecanismos de la OTAN fallen. Pero para Alemania, la cuestión de la defensa tiene un significado especial, ya que el Reino Unido, junto con Francia, es una de las dos potencias nucleares de Europa. En otras palabras, Francia y el Reino Unido poseen sus propias armas nucleares. Alemania, por su parte, está actualmente bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, pero ha llegado el momento de que Europa se preocupe por crear su propio paraguas nuclear. Y esta es una declaración oficial de Jens Spahn. Él es el líder de la fracción parlamentaria más grande en el Bundestag de Alemania, compuesta por el partido de Merz, la Unión Demócrata Cristiana, y su socio permanente, el partido bávaro Unión Social Cristiana. Como siempre se dice, Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana. Y entonces Spahn declaró que para garantizar una disuasión efectiva contra Rusia y protegerse de las amenazas que ahora representa, Europa debe crear su propio paraguas nuclear sobre el continente. A continuación citaré sus palabras. La agresión rusa es una amenaza completamente nueva. Europa debe volverse capaz de disuadirla. Actualmente en Alemania hay bombas nucleares estadounidenses, pero a largo plazo eso no será suficiente. Sé que reflejos defensivos se despiertan de inmediato en este caso. Pero sí, deberíamos tener una discusión sobre un paraguas nuclear europeo independiente, y eso solo funcionará si Alemania toma una posición de liderazgo. Si no puedes garantizar la disuasión nuclear, te convertirás en un peón en la política mundial. Es importante destacar que Friedrich Merz, el canciller alemán, declaró que Europa debe dejar de depender de Estados Unidos y encargarse de su propia defensa. Alemania necesita crear el ejército más fuerte de Europa, dice Merz,
Además, ya en febrero Friedrich Merz hablaba sobre la posibilidad de crear un escudo nuclear europeo. Necesitamos discutir con los británicos y los franceses, las dos potencias nucleares europeas, si pueden compartir con nosotros armas nucleares o al menos garantizar la seguridad con su ayuda. Necesitamos hablar sobre la participación alemana o europea en el arsenal nuclear de Francia y el Reino Unido, y posiblemente también sobre nuestra propia participación junto con otros estados europeos. Esto costará mucho dinero, pero quien quiera protección debe financiarla. Y así es como ya están pensando en Alemania. Y luego cito a Spahn: Francia, casi con toda seguridad, no nos permitirá tocar su botón rojo. Sin embargo, existen ideas, aunque inicialmente puedan parecer teóricas. Por ejemplo, la responsabilidad puede distribuirse entre los Estados miembros de la Unión Nuclear de manera aleatoria. De este modo, incluso un adversario permanecerá ignorante. Bueno, aquí Spahn insinúa que, por ejemplo, el botón rojo podría moverse entre las capitales europeas y nadie sabría en manos de quién está hoy. Es evidente que no en todas las capitales. Creo que difícilmente alguien, ya saben, permitiría colocar ese botón en Eslovaquia o Hungría. Y según las fuentes, las armas nucleares no se mencionan directamente en el nuevo tratado entre Alemania y Gran Bretaña. Pero Keir Starmer y Friedrich Merz acordarán el suministro de un nuevo sistema de misiles de largo alcance durante la próxima década. Esto se menciona públicamente en la declaración y el alcance de sus misiles será de más de 2.000 kilómetros. Y apoyará el sector de defensa del Reino Unido y Europa mediante importantes inversiones industriales. Además, los países promoverán la exportación de equipo militar producido conjuntamente. Esto puede incluir cazas Eurofighter Typhoon, aviones de transporte militar y vehículos blindados. Pero, ¿saben? Eso ni siquiera es lo más importante. El asunto es que hace una semana el Reino Unido y Francia llegaron a un acuerdo para fortalecer la cooperación en el ámbito de la disuasión nuclear y están listos para coordinar cualquier medida de respuesta ante una amenaza nuclear a la seguridad en toda Europa. Además, como parte de la asociación que llamaron la Entente Industrial, desarrollarán y producirán nuevos tipos de armamento, incluyendo un nuevo modelo de misiles que actualmente se está suministrando a Ucrania. Y así, dos miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Francia y Gran Bretaña, que poseen armas nucleares, firmaron una declaración en la que por primera vez se indica, cito, las fuerzas de disuasión respectivas de ambos países son independientes, pero pueden coordinarse y no existe una amenaza extraordinaria para Europa que no implique una respuesta por parte de ambos países. Cualquier adversario que amenace nuestros intereses vitales comunes puede enfrentarse al poder de las fuerzas nucleares de Gran Bretaña o Francia. Y entonces en Londres declararon que la cooperación con las potencias nucleares europeas, Gran Bretaña y Francia, que pueden cubrir toda Europa con su paraguas nuclear, ahora se considera como una de las principales opciones para garantizar la seguridad del viejo continente. También se prevén otras medidas en el marco de la Asociación de la Entente Industrial, incluyendo la creación de misiles aire-aire de nueva generación de armas radioelectrónicas, el uso de inteligencia artificial para aumentar la letalidad de los ataques con misiles y drones. Y ahora, en todo este contexto, Alemania encaja de manera absolutamente orgánica, ya que hoy firma un pacto con los británicos. Sobre todo porque, según la inteligencia francesa, Rusia podría intentar iniciar una guerra contra Europa en los próximos 3 a 5 años. Y sobre este tema hoy habló el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, declaró que los países europeos que aumentan sus presupuestos de defensa debido a la amenaza rusa en caso de guerra con Rusia, sufrirán una derrota inevitable. Ahora citarán a Shoigu, no se rían de inmediato, pero escuchen. Quisiera recordar las palabras del gran comandante ruso Suvorov. El ruso se distingue por su fe, lealtad y razón. En vano toda Europa marchará contra Rusia. Allí encontrará las Termópilas de Leónidas y su propia tumba. Al mismo tiempo, Shoigu enfatizó que Moscú está abierta a un diálogo igualitario con las capitales europeas y está dispuesta a discutir la arquitectura de la seguridad euroasiática. Pero por ahora, las autoridades de los países de la Unión Europea, según él, ignoran los intereses de sus propios ciudadanos y empeoran su bienestar bajo el pretexto de la amenaza rusa.
Esto, según Shoigu, puede llevar a que se escuchen cada vez más fuerte las voces de quienes buscan una cooperación mutuamente beneficiosa con Rusia y una coexistencia pacífica con este país. Pero, ¿saben? Quiero aquí explicar un poco la cita de Shoigu, que solo muestra que los rusos son una gente tan podrida que incluso aquí intentaron atribuirse los logros ajenos. En su declaración, Shoigu combinó en una sola dos frases que por alguna razón se le atribuyen a Suvorov. En la segunda parte de esta frase se menciona la batalla de las Termópilas, también conocida como la batalla de las Termópilas. Para quien no lo sepa, esta fue una batalla que ocurrió aproximadamente en el año 480 antes de nuestra era, en el contexto de la guerra greco-persa. Se considera que en esta batalla los griegos estaban en gran desventaja numérica frente a los persas, ya que alrededor de 8.000 griegos lucharon contra 250.000 persas. En ese momento, el ejército griego estaba comandado por el rey espartano Leonidas, mientras que el ejército persa estaba bajo el mando del rey Jerjes. Leonidas murió en esa batalla. Y la batalla de las Termópilas también es conocida gracias a la leyenda de la hazaña de los 300 espartanos. Como saben, no está claro en absoluto qué tiene que ver Rusia aquí. Pero Shoigu decidió poner esto como ejemplo, que si Europa avanza contra Rusia, aunque en realidad no tiene intención de hacerlo, entonces sufrirá una derrota, como en las Termópilas. Así suelen ser quienes desconocen la historia rusa. Aquí pongo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con una donación en la plataforma que les sea más conveniente o a través de patrocinadores. Todos los enlaces y datos están disponibles en la descripción del video o mediante el código QR que se muestra en pantalla. Apreciaré mucho su ayuda. Eso es todo, cuídense mucho. Adiós a todos. Subtítulos creados por